quiero hacer la conexión ahora con la internet, pero ahora yendo más concretamente a tu trabajo. Cuando empezaste a escribir sobre estos temas, 30 años atrás, no existía la internet. ¿Cómo has incorporado este desarrollo tecnológico dentro de tu programa de investigación? Eh, ¿Qué piensas tú que han sido los cambios más importantes? Si te ha beneficiado, si has recibido mayor circulación en tu pensamiento. Bueno, sin duda, vengo trabajando desde hace 30 años o más tal vez en economía solidaria y produciendo una serie de libros, de investigaciones, de textos, de capacitación, en fin. He estado dedicado a producir material que está al servicio de la economía solidaria. Esos materiales durante mucho tiempo estuvieron muy limitados en cuanto a su difusión. O sea, de mis libros se editaron de cada uno de ellos 2 o 3 ediciones de 1000 ejemplares cada uno, y hasta ahí llegó, digamos, la difusión. Desde que apareció la Internet, empezamos a ver las potencialidades que ella tenía para la difusión de la economía solidaria. Creamos, con la colaboración de mi hijo Juan, un sitio que llamamos Campus Virtual de Economía Solidaria. Eso lo creamos, yo creo, hace por lo menos 15 años atrás, cuando recién se estaba utilizando la Internet para la difusión de cursos de formación, por ejemplo. Y allí desplegamos cursos de formación y de capacitación para la creación de empresas de economía solidaria, y en ese sitio colocamos todas mis obras, todos mis libros, y también establecimos a través del sitio vínculos con otros autores que han aportado ideas a la economía solidaria, y se acumuló muchísimo material que tuvo una difusión muy importante. O sea, fue un primer salto, un primer ampliación enorme de la capacidad de difusión de las ideas y de los estudios y de los programas de formación en economía solidaria. Fue una experiencia en la cual aprendimos también que el lenguaje de las comunicaciones por Internet es distinto al lenguaje simplemente del texto escrito o de la lección dictada presencialmente ante los alumnos. Esa fue una primera experiencia que sigue vigente, sigue activa. Ese sitio todavía está abierto con lo que se desarrolló, sin incorporarle nuevos materiales, pero todo eso está a disposición de quien se interese. Es www.economiasolidaria.net. Hace 8 meses atrás decidimos hacer una nueva forma de comunicación a través de la creación de un nuevo sitio, que esta vez no está centrado en la economía solidaria, sino en la expresión de mi trabajo. Yo estoy actualmente trabajando en forma permanente, cotidiana, en el sitio luisraceto.net, desde el cual estamos difundiendo en el momento mismo en que estamos elaborando el pensamiento o investigando o desarrollando conocimiento, lo que estamos, digamos, trabajando. Lo que quiero decir es que allí hemos instalado toda la producción académica, todos los artículos, los libros, los escritos, una serie de cursos, y en ese sitio estamos logrando hacer algo que es sorprendente, y es que uno piensa, escribe, desarrolla iniciativas,
elabora proyectos y en el mismo momento en que lo está haciendo, los está comunicando y está permitiendo que otros tengan acceso a él y puedan incluso intercambiar, aportar sus ideas, reaccionar y enriquecer lo que uno está haciendo en tiempo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día en ese sitio estamos dictando charlas, respondiendo preguntas de las personas que van leyendo los distintos textos, haciendo clases y interactuando directamente, y al mismo tiempo nuevos escritos en su proceso de elaboración van siendo presentados y van siendo corregidos en el mismo, en forma pública. Entonces, a mí me parece que eso es un paso superior, ¿ya?, permitido hoy día por primera vez en la historia para los intelectuales, ¿no?, y para los que trabajan con ideas y para los que digamos, pretenden interactuar con otros trabajadores del mismo ámbito, ¿no? El poder hacerlo presencialmente en vivo y en el proceso mismo de la producción del conocimiento se difunde y se enriquece con el aporte que los que acceden a él pueden retroalimentar. En Estados Unidos recientemente se ha comenzado un debate entre quienes son los académicos de la economía solidaria y los que son los actores, los practicantes, las organizaciones propiamente tales, para trazar los límites de la economía solidaria. Hay distintos modelos, un modelo francés que muy ampliamente, muy libremente traza los límites definiéndolo a partir de las mutuales. El movimiento brasileño, por otro lado, que lo restringe a aquellas cooperativas, organizaciones mutuales que son responsables socialmente. Otros países tienden a incorporar aquellas economías que son más bien tradicionales dentro de la economía local. ¿Cuáles tú crees que son los límites? ¿Dónde se puede trazar una frontera entre lo que es la economía solidaria o no? Hay incluso quienes incorporan a organizaciones no gubernamentales que contratan trabajo dentro de este sector de la economía solidaria. ¿Cuáles piensas tú que son las fronteras de la definición? Es interesante la manera como tú planteas la pregunta, porque por un lado están los intelectuales, digámoslo así, que formulan definiciones y que tienen la pretensión o la intención de definir las fronteras que permitan establecer quiénes forman parte y quiénes quedan fuera de las definiciones y por lo tanto del movimiento. Y por otro lado están las experiencias, quienes participan activamente en experiencias muy variadas, mutuales, cooperativas, experiencias informales, etcétera, que se definen a sí mismas como pertenecientes a o no pertenecientes a la economía solidaria. Yo creo que la economía solidaria se va constituyendo como sector económico, como movimiento social, por autodeterminación de quienes asumen y reconocen para sí mismos la identidad de economía solidaria. Es decir, una entidad, una organización de base que dice: yo pertenezco a la economía solidaria, yo hago economía solidaria, está autodefiniendo el ámbito de lo que es la economía solidaria. Entonces, si el movimiento cooperativo de un país, como por ejemplo, por mencionar uno de Colombia, define que las cooperativas son parte de la economía solidaria, bueno, esa es una autoidentificación por parte de los actores mismos de la economía solidaria. Si en Brasil las organizaciones productivas del movimiento de los sin tierra deciden reconocerse como parte de la economía solidaria, bueno, ellos están en su país definiendo cuál es
el ámbito de lo que es economía solidaria. Ahora, alguien desde esa óptica, la autoidentificación de la economía solidaria por parte de los participantes en ella no puede ser excluyente, porque cualquier sujeto de cualquier tipo de organizaciones puede decir, bueno, yo pertenezco a la economía solidaria. Pueden hacerlo las mutuales, las cooperativas, las empresas de autogestión, los bancos comunitarios, las experiencias de monedas locales, por mencionar algunas, las organizaciones económicas populares, se autodefinen como pertenecientes a la economía solidaria porque de alguna manera reconocen en la idea de la economía solidaria o en lo que van conociendo de lo que es la economía solidaria que se reconocen como parte de aquello, ¿no? Entonces se va configurando una economía solidaria extraordinariamente amplia, muy diversificada, heterogénea, muy rica de diversidad y de experiencias que de alguna manera al reconocerse a sí mismas como formando parte de la economía solidaria también empiezan a establecer vínculos entre ellas, se empiezan a conocer, empiezan a aprender unas de otras y se van dando cuenta que la economía solidaria es un movimiento muy amplio. Por otro lado, está la pretensión de los intelectuales, digamos así, de los profesionales y de quienes tienen muchas veces pretensiones o intenciones de liderar procesos y de crear estructuras y de ser representantes de un sector o de un movimiento que tienen la tendencia a definir, tienen la tendencia a establecer, digamos, criterios de participación y de no participación, criterios de pertenencia y no pertenencia, y de alguna manera el intelectual se abroga el derecho de decir quién es y quién no es economía solidaria, y para eso formula listas de características, por ejemplo, o determinadas definiciones. Yo creo que esta parte, esta segunda manera de generar identidad y de marcar las fronteras de lo que es y de lo que no es economía solidaria, tiene muy poca capacidad efectiva de incidir en lo que es la economía solidaria real, que se va configurando más bien por el proceso mencionado anteriormente, por una razón muy sencilla, y es que los intelectuales no se ponen de acuerdo en cuáles son esas fronteras o cuáles son esas definiciones. Y ese es un tema que muchas veces se discute a nivel de las redes, en los encuentros que se hacen al interior de las redes de la economía solidaria, tratar de definir quiénes forman parte y quiénes no. Pero como allí se encuentran personas provenientes de distintos países que están en contacto con distintas experiencias, al final no se puede lograr, digamos, una definición común, compartida de tal manera que circulan en el ambiente cultural, social e incluso político, distintas definiciones de la economía solidaria que van a establecer diferentes límites. Y hay discusiones, bueno, economía solidaria sería para algunos solamente aquellas entidades que operan sin fines de lucro, para otras economías solidarias son aquellas que operan fuera del mercado, para otras la participación en el mercado es parte natural de la economía solidaria. Y entonces la identificación se da por otro tipo de características más relacionadas con cómo se gestionan y cómo se da la participación de las experiencias. Entonces, en ese ámbito, lo que hay, digamos, son esfuerzos que yo creo que terminan siendo un poco estériles, ¿no? Mi personal opción frente a este tema es la siguiente. Yo digo que la economía solidaria tiene tres dimensiones distintas, interrelacionadas y conectadas, pero que es necesario diferenciar. Hay una dimensión de realidad, hay una dimensión de teoría y hay una dimensión de proyecto. O sea, hay una realidad de la economía solidaria,
hay una teoría de la economía solidaria y hay un proyecto de la economía solidaria. La realidad de la economía solidaria es multifacética y es todo aquello que de alguna manera tiende a reconocerse por el modo como realmente se opera, cómo se encuentran organizadas las experiencias, por la forma como distribuyen los excedentes, donde lo importante es que sean entidades económicas que operan con criterios de justicia y de solidaridad, donde cada cual va a reconocerse parte del movimiento y va a irse generando una identidad extraordinariamente amplia. Esa es la realidad de la economía solidaria. En esa dirección me parece a mí que se pueden identificar, y es el tema de uno de mis libros, 10 grandes procesos que confluyen en la economía solidaria. Yo hablo de los caminos de la economía de solidaridad, es decir, diferentes tipos de experiencias y diferentes tipos de movimientos que a partir de situaciones problemáticas particulares van generando experiencias de iniciativas económicas con énfasis en formas solidarias, a través de las cuales se intenta hacer frente y encontrar soluciones a esas diferentes situaciones problemáticas. Y ahí, digo, hay economía solidaria en las organizaciones económicas populares, es decir, en la economía popular, muchas veces informal, en aquella parte de esta economía donde se viven criterios de solidaridad y de asociatividad. Hay economía solidaria también en las expresiones de economías indígenas, por ejemplo, de comunidades que despliegan una identidad comunitaria basada en connotaciones culturales muy antiguas, tradicionales. Precapitalistas quizás también. Muchas veces podrían definirse como precapitalistas en cuanto vienen desde los pueblos originarios, en el caso de América Latina. Hay economía solidaria más formalizada a través de lo que son las cooperativas, las mutuales, las experiencias de autogestión. Hay economías solidarias que se van creando al calor de procesos emergentes, de encontrar formas de hacer economía más respetuosas de la naturaleza, más ecológicas, cuidadosas del medio ambiente, o a partir de la problemática de la familia y de la problemática de género, también se forman muchas experiencias asociativas, un modo de hacer economía donde se integran muchos componentes de solidaridad. En fin, hay experiencias de economía solidaria que están motivadas por razones éticas o más espirituales, ¿no? Como la idea de comercio justo, la idea de bancos éticos, la idea de economías cristianas o economías hinduistas o budistas, ¿no? Entonces, la realidad de la economía solidaria es múltiple y nadie puede decir vamos a excluir a este grupo porque tiene ideas que no son compartidas por otros. Lo importante allí es que sean experiencias económicas donde las relaciones entre los participantes y los modos de hacer economía, de distribuir los recursos, de interactuar en el mercado, sean criterios de justicia y solidaridad. Entonces esa es la economía solidaria como realidad. La segunda dimensión es el proceso de construcción de un pensamiento de la economía solidaria, conectado con todas esas experiencias. Y ahí entonces la economía solidaria va configurando una teoría, va configurando un cuerpo de pensamiento cada vez más coherente, cada vez también más amplio, más rico, que va siendo la expresión de las racionalidades económicas y de las lógicas operacionales que están presentes en esa vastísima diversidad de experiencias. Yo te mencionaba antes que justamente en esa línea podemos distinguir teóricamente en la economía solidaria 4 modalidades principales distintas de economía solidaria, todas compartiendo una cierta racionalidad común, general de economía solidaria, pero después diferenciándose según una serie de otros criterios. La economía solidaria
de donaciones, la economía solidaria de comunidades, la economía solidaria de cooperación, la economía solidaria de redes, la economía solidaria de mercado, ¿no? Entonces se va configurando una teoría de la economía solidaria que es también muy rica, muy amplia y diversificada en cuanto está conectada con procesos prácticos también muy ricos y heterogéneos. Y después está la dimensión de la economía solidaria como proyecto, es decir, todo este mundo de la economía solidaria, tanto práctico como de pensamiento, y pensamiento que de alguna manera va articulando y va penetrando también el proceso práctico y fortaleciendo esa identidad, no se agota en lo que es, sino que está mirando al futuro y está pensando en cómo desarrollarse, en cómo crecer, en cómo influir sobre el conjunto de la economía y sobre el conjunto de la sociedad, cómo aportar a la transformación social, cómo ser parte de la construcción de una nueva sociedad, incluso de una nueva civilización. Y eso es una búsqueda, un sentido de proyecto que se va construyendo socialmente en el encuentro de las ideas y de las experiencias de quienes participan desde la realidad y desde la teoría de la economía solidaria. Entonces, esta dimensión de proyecto de la economía solidaria, de alguna manera, va recogiendo las dos dimensiones anteriores en cuanto se va configurando algo que naturalmente ha estado siempre presente en toda la economía solidaria, tanto en quienes la piensan como en quienes la viven o la practican, ¿no? Y es tratar de que sea una economía alternativa, tratar de que aporte a una sociedad más justa, tratar de transformar la sociedad. Y entonces se va definiendo esta economía solidaria también como un proyecto que mira hacia el futuro y que busca su propio desarrollo y que busca a través de su propio crecimiento, desarrollo y perfeccionamiento también transformar más ampliamente la economía, la sociedad, etc. Ahora, si entiendo bien, entonces de acuerdo a esa beta, las fronteras de la economía de solidaridad estarían referidas por un lado a lo que tú señalas, ¿no?, de la autoidentificación, pero también, al parecer, si lo entiendo bien, de las relaciones al interior de las organizaciones. Entiendo entonces que no es solamente cómo se definen a sí mismas, sino que también que al interior existen relaciones que son más justas, relaciones que no estén basadas en la explotación. ¿Cómo tú crees que puedes explicar esas relaciones? ¿Por qué si son o no son solidarias? ¿Qué es lo que define que sean o no esas relaciones solidarias? Bueno, hay distintos planos en que podríamos abordar la pregunta que tú haces. En cuanto al reconocimiento social, ¿ya? Parto primero en ese sentido. Una entidad cualquiera, una cooperativa o una experiencia de un grupo de jóvenes que desarrollan un proyecto para generarse ingresos en forma asociativa, con ciertos criterios de solidaridad entre ellos y de responsabilidad con el entorno, etcétera, ¿no? Ellos dicen, bueno, me reconozco como economía solidaria. Pero, claro, una cosa es reconocerse a sí misma como economía solidaria y otra cosa es que las otras experiencias que se reconocen también como economía solidaria la califiquen como tal o la reconozcan como parte también del movimiento, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, de alguna manera, en forma implícita o explícita, las entidades tienen que mostrarse, ¿no? Y tienen que mostrarse a los demás y van calificando como economía solidaria en la medida en que, explicando cómo operan, cómo están organizadas y cómo son, hacen que las otras entidades que se han previamente autorreconocidas como solidarias, las reconozcan también como afines, ¿no? O sea, la economía solidaria es un proceso horizontal.
no hay nadie que mantenga el control de la puerta de entrada y de salida. ¿Ya? No hay militancia, digamos, establecida con determinadas normas que alguna autoridad determine. Es un tipo de estructura, un tipo de movimiento que tiene características completamente originales, ¿no? Entonces, las experiencias se conectan al modo como se conectan las redes. Para ser parte de una red abierta, cuando la red es abierta, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien? Decir, bueno, a mí me interesa ser parte de esta red, pero califico para ser parte de esta red porque es esto lo que soy, es esto lo que aporto, es esto lo que tengo, así me caracterizo. Y los demás van a establecer o no vínculos con esa unidad, ese sujeto que se integra a la red en la medida en que le parezca interesante hacerlo, en la medida en que lo reconozca como afín, en la medida en que quiera interactuar con él. Es importante en ese sentido la pregunta de que yo me presento frente a ti para que me reconozcas porque es así como lo hago, así como produzco, así como distribuyo. Claro, exactamente, esa es la cosa, esa es la cuestión. O sea, no hay un proceso de iniciación, ¿no es cierto? Ni hay alguien que le diga, le ponga el timbre y diga, tú eres parte de la economía solidaria, ¿no? Hay un proceso de autorreconocimiento de cada sujeto, de cada entidad, a sí mismo, pero tiene que hacerse reconocer por los otros. Pero para hacerse reconocer por los otros tiene que presentarse ante los demás y tiene que concursar en un sentido, no ante una autoridad, sino frente a todos los demás. Y se concursa explicitando quiénes somos, cómo lo hacemos, cuál es nuestro ámbito, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros criterios de organización, ¿no? Y entonces las otras entidades la van reconociendo. Y así se va configurando una red, ¿no? Una red que, en la cual, digamos, a medida que se va creando esta red, también va permitiéndose que muchas entidades que no pertenecen a la red, pero que podrían ser parte de la red porque comparten también esas ideas de solidaridad, al saber de su existencia, se presentan ante las demás, se dan a conocer, ¿no? Se integran de alguna manera. Y ese buscar integrarse es parte del espíritu de las entidades de economía solidaria. O sea, quienes forman una organización de economía solidaria normalmente no se encierran en sí mismas, porque su propio espíritu solidario las mueve a relacionarse con otros, las mueve a buscar otras entidades que sean similares a ella misma, que compartan una búsqueda de una economía alternativa distinta, que compartan un cierto proyecto de transformación, que poder establecer lazos comerciales o lazos de intercambio de ideas o de cualquier otro tipo con otros afines. O sea, es propio de quienes se asocian solidariamente el tratar de establecer vínculos con otros que también sean afines. Y entonces hay una búsqueda activa de relaciones por parte de las entidades. Y como ya están formándose las redes, los encuentros, los reconocimientos mutuos, esto es un proceso que se va densificando, por decirlo así, y va facilitando la integración. Pero no es un movimiento, no es una organización con puerta de entrada y de salida, con autoridades que definen quién es y quién no es. Ese es para mí un criterio fundamental. Y no siempre es entendido así, porque en algunos lugares, bueno, hay algunos que se atribuyen tener el timbre de economía solidaria o tener la capacidad de discernir quiénes son y quiénes no lo son. Pero eso no es en realidad coherente con el propio espíritu de la economía solidaria, que es un espíritu abierto y que es un espíritu horizontal, donde no hay autoridades, ¿no? Me interesa quizás ahora volver a esta parte de la globalidad de la economía solidaria, pero más específicamente a tu experiencia o la experiencia de la comunidad solidaria en Chile. ¿Tú has tenido algún contacto o líderes locales han tenido contacto con iniciativas de economía solidaria en Brasil o Canadá, por nombrar dos países? A ver, en todos estos años en que yo estoy en la economía solidaria,
he recorrido, digamos, prácticamente todos los países de América Latina y gran parte de los países de Europa, y he tenido contacto con muchísimas experiencias. En general me reconocen como uno de los que tiene algo que aportar y que enseñar en torno al tema. Recibo muchas invitaciones y por lo tanto me he conectado con una enorme cantidad de experiencias de economía solidaria en muchísimos países del mundo. En Canadá, que tú mencionas, fui invitado hace ya bastantes años atrás a dictar unos cursos, unas conferencias sobre economía solidaria de nivel universitario, pero no tengo un contacto directo con experiencias de esas organizaciones, como sí, en cambio, con Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, en fin, en general los países de América Latina y también los países de Centroamérica y el Caribe. Tú mencionabas que dentro de tu sitio web también existe un programa de estudio, un programa de posgrado. ¿Cuál es el papel que deberían jugar dentro de todo este proceso de la economía solidaria? ¿El papel que deberían jugar las universidades o los centros de investigación? Mira, yo creo que la economía solidaria es una forma de hacer economía nueva que requiere, para poderse afirmar como una alternativa y como un sector de economía que crezca y que tenga vigencia en todo el mundo, necesita fortalecer su dimensión científica, conceptual, y el conocimiento de la racionalidad o de las racionalidades que le son propias. Así como la economía capitalista tiene sus escuelas universitarias de formación de los economistas, de los administradores de empresas, de los ingenieros comerciales, que de alguna manera están al servicio de esa racionalidad y de ese tipo de economía, y del mismo modo en que la economía pública, la economía estatal, forma también a través de las universidades sus propios cuerpos de intelectuales que la potencian y que la sirven. Yo creo que la economía solidaria también necesita lo mismo, necesita desplegarse al más alto nivel del pensamiento económico, por un lado, y lo que implica desarrollo de investigación, desarrollo de teoría, desarrollo del conocimiento, y necesita formar en todos los niveles, desde los más altos hasta los más simples de la capacitación de los participantes de las entidades, hasta los más altos de carácter gerencial y con potencialidad de desarrollar políticas para conjuntos de economía solidaria, un personal calificado. Entonces, a mí me parece que las universidades que están empezando en muchos países a desarrollar unidades académicas para trabajar la economía solidaria, tienen todavía un amplio espacio, un amplio campo de desarrollo. En la medida en que esta economía solidaria va creciendo, también va demandando profesionales calificados, gerentes, gestores de esta economía, personas calificadas en la comercialización solidaria, porque la economía solidaria no se comercializa igual que en la economía capitalista. Los criterios de comercialización de las empresas de la economía capitalista, que muchas veces engañan al consumidor, no son los mismos criterios que son propios de la comercialización en la economía solidaria, en los que se busca un vínculo distinto con los clientes, una participación en la definición de los productos, en fin, una justicia en la determinación de los precios, etc.
y una transparencia en la información que se entrega. Entonces, tanto la gestión como el desarrollo tecnológico o la comercialización o la organización del trabajo en la economía solidaria operan con sus propias formas, con su propia racionalidad, y esta debe ser conocida, y debe ser teorizada y debe ser aprendida por parte de quienes operan en ella, porque el conocimiento va a hacer que lo hagan con más eficiencia, calificándose mejor, obteniendo mejores resultados. Por lo tanto, yo creo que el mundo académico que está empezando a integrar la economía solidaria la va a seguir integrando cada vez más para ir respondiendo a esta demanda de una economía solidaria que está expandiéndose en la realidad. Ahora, por lo que yo entiendo, entonces lo que tú dices es que gran parte del rol de las universidades, de los centros de investigación en general, estaría dirigido hacia la investigación del rol de la economía solidaria, también como la capacitación. ¿Tú excluirías los centros de investigación como practicantes de economía solidaria? A ver, no lo excluiría en absoluto. Creo que una de los aportes de la economía solidaria es vincular la teoría y la práctica de un modo nuevo también, ¿no? Por lo tanto, la investigación y el desarrollo de la teoría relacionado con estas experiencias no puede hacerse desde el escritorio, requieren un modo de investigación participativa distinta, requiere involucrar a los actores en los propios procesos investigativos. Entonces, yo creo que la construcción de conocimientos para la economía solidaria tiene que desarrollarse conforme a una lógica de economía solidaria, conforme a una lógica de participación solidaria, de compartir conocimientos, experiencias, y entonces una entidad académica que trabaje en esto tendrá que vivir de alguna manera estas experiencias, conectarse de manera solidaria con los sujetos sobre los cuales está investigando y para los cuales pretende construir conocimiento. Claramente, esto de la economía solidaria se proyecta también más allá hacia el modo de la educación también, de la formación de las personas. Por ejemplo, en la economía solidaria nosotros pensamos que es un error entregar capacitación para dirigentes. Hay un gran énfasis en la formación de líderes a nivel de otros movimientos, pero en la economía solidaria nosotros pensamos que todos los asociados de una organización tienen que calificarse y tienen que desarrollarse. Por lo tanto, si uno forma a los dirigentes, tiende a reproducir un grupo de personas que califican como dirigentes porque han sido formados como tales. Nosotros en la economía solidaria decimos la formación tiene que estar disponible para todos los asociados de una organización y no solamente para sus dirigentes, porque si se dirigiera a sus dirigentes contradeciríamos el propio objetivo de que las decisiones en la economía solidaria sean decisiones participativas, horizontales, sin que se concentren en un grupo que tenga, digamos, el privilegio o el monopolio de las competencias técnicas o del conocimiento. Entonces, ese es un ejemplo para decirte cómo la propia lógica de la economía solidaria trae novedades respecto al modo como debe o pueda desarrollarse una educación coherente con el espíritu de la propia economía solidaria. ¿Podrías tú pensar que parte de el impacto de la economía solidaria en los centros de investigación se podría dar, por ejemplo, en que ya un programa de investigación no está organizado con esta especie de estructura donde tienes el investigador y los ayudantes, por ponerte un caso, que no forman parte de la autoría? Podríamos pensar que un proyecto de investigación solidario tuviera una relación más horizontal entre
digamos, el investigador responsable, que se le llama a veces, y los que trabajan haciendo la recolección de datos, pero también muchas veces no reconocidos por sus ideas, por el aporte que pueden dar al proceso de investigación? La investigación o la producción de conocimientos para la economía solidaria, yo creo que requieren una lógica de investigación distinta a la académica convencional. Estoy convencido de eso. Creo que los aportes que se han hecho al conocimiento y al pensamiento de la economía solidaria lo demuestran, no han sido el resultado de investigaciones estructuradas conforme a ese modo convencional de desarrollar las investigaciones. Lo cual no significa que haya personas que se van especializando en el conocimiento, en la producción de teoría y que por lo tanto también tengan un rol, digamos, distinto a las personas que están en la práctica de las organizaciones. Pero hay un modo de vínculo entre ellos que es distinto y una participación en la construcción del conocimiento. A mí me gusta emplear un concepto de Antonio Gramsci, que mencionamos al comienzo de nuestra conversación, que es el de filología viviente. Antonio Gramsci decía que para conocer la realidad de procesos sociales era importante partir de la experiencia de quienes participan en ella. Él decía, es necesario que esa experiencia de los grupos, de las personas y de los grupos, experimente un proceso de interpretación o de primera interpretación y comprensión por parte de ellos mismos, ¿no? Que la experiencia vivida, por eso filología viviente, ¿por qué filología? Bueno, porque se trata de entender aquello que se vive, aquella experiencia directa, interpretarla, lograr desarrollar una primera comprensión de ella. Y yo pienso que a partir de la filología viviente desarrollada por los participantes en estas experiencias, esa primera elaboración recogida por quienes intenten generar conocimientos más amplios, más universales, de carácter más teórico, requiere que sea, digamos, comprendida y por lo tanto requiere que el teórico, el intelectual o el investigador que quiera adquirir un conocimiento más amplio esté en contacto directo con ese grupo y sea capaz de recoger esa primera interpretación que el grupo ha realizado de su propia experiencia. El tema es mucho más amplio, más complejo, que apunta a mostrarte por qué creo que esta búsqueda de una economía solidaria, que está inserta en una búsqueda más amplia de una civilización más solidaria y distinta a la que compartimos y tenemos hoy día, requiere desarrollar nuevas estructuras del conocimiento y nuevas formas de investigación también. ¿Qué tipos de preguntas serían en este momento las más relevantes para potenciar una economía solidaria? ¿Qué tipo de programa de investigación las universidades podrían aportar para responder las preguntas quizás que son más acuciantes en este momento para el sector de la economía solidaria? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil de responder así en forma tan inmediata, porque me exigiría ponerme a pensar. Es una pregunta muy buena, digamos, muy importante. Si me permites, la dejamos para un momento después, más adelante, para poder aportar, digamos, una respuesta que sea útil. Hay algunos programas académicos en Brasil que tratan de fortalecer la economía solidaria. Tú mencionas también que hay un programa en línea que se aboca a la economía solidaria. ¿Existen algunas otras iniciativas en Chile de otros centros de investigación que se relacionen con este elemento particular? Estoy pensando en las grandes universidades públicas, en las universidades privadas que se han multiplicado en el país. Mira, aquí yo conozco por lo menos 3 grupos de investigación o de trabajo a nivel universitario que se han centrado en la economía solidaria. Uno es en la Universidad de Santiago,
que hay un centro de investigaciones sobre cooperativismo y economía social y solidaria. Ahí hay un grupo de investigadores y de personas que también desarrollan formación y capacitación. Después hay otro grupo de trabajo en la Universidad de Concepción, que también ha tomado la cuestión de la economía solidaria como una de sus líneas de investigación en el área de las ciencias sociales. Y hay un grupo de académicos o egresados jóvenes de otras universidades que se han unificado en torno a una universidad privada, que también están trabajando el tema de economía solidaria. Es posible que haya otros que yo no haya tenido contacto con ellos. Hay ciertos autores que piensan que la economía solidaria responde o es una cierta alternativa radical o revolucionaria al capitalismo, mientras que hay otros autores que observan que es un sector que se incorpora al interior del sistema y que en cierto modo le otorga legitimidad al capitalismo. ¿Tú le ves algún potencial radical a la economía solidaria? Mira, yo creo que la economía solidaria es un sector de la economía. No me imagino que con la lógica de la economía solidaria puedan atenderse todas las necesidades de la sociedad, tanto a nivel de las necesidades individuales como de las necesidades colectivas. A mí me parece que una buena economía, que una economía coherente, una economía completa, requiere un sector de economía privada basada en la iniciativa individual, requiere un sector de economía pública o estatal basada en la lógica de la planificación, en la lógica de la economía regulada, y requiere un sector de economía solidaria basada en la lógica de la asociatividad y de las organizaciones económicas integradas, participativas. En ese sentido, es un sector. No es una alternativa completa. O sea, no es que exista la posibilidad de un sistema donde un país o en un determinado lugar toda la economía sea economía solidaria. Creo que eso sería negar derechos legítimos y necesidades importantes que tiene tanto el individuo de generar actividades económicas como el Estado de hacerlo. Creo que una buena economía es una economía pluralista. Ahora, ya la economía hoy día es pluralista. Incluso cuando se habla de una economía capitalista, bueno, una parte de la economía es capitalista, hay otra parte de la economía que es economía estatal, pública, y hay otra parte que es de economía solidaria en cualquier lugar del mundo. Lo que tiene que cambiar, o por lo menos está en el proyecto de la economía solidaria, es que, primero, este sector de la economía solidaria es muy pequeño y tiene enormes capacidades de expansión y de desarrollo para ser un sector mucho más importante y que atienda de la mejor manera un conjunto muy amplio de las necesidades, aspiraciones y deseos de las personas y de la sociedad. En segundo lugar, creo que la economía solidaria tiene una capacidad de impactar a los otros sectores de la economía, contribuyendo a transformarlos, a democratizarlos. O sea, la economía estatal y la economía privada, individual, son formas económicas que en presencia de la economía solidaria e interacción con una economía solidaria fuerte, consolidada, pueden experimentar procesos de transformación, haciendo que sean más responsables socialmente, democratizando sus modos de operar, ampliando al interior de la propia economía pública y de la propia economía privada la participación de los trabajadores y de los distintos participantes en ella. Entonces yo creo que el proyecto de la economía solidaria no es solo para sí misma, sino también influir
impactar, transformar al conjunto de la economía, sin pretender ella abarcarlo todo, ¿entiendes? Ahora, por otro lado, la economía solidaria es una economía completa, en el sentido de que, siendo un sector, es una economía completa, como también son completas las otras economías, en el sentido que abarca todas las dimensiones de la actividad económica: la producción, la distribución, el consumo, la acumulación, y tiene posibilidades de desplegarse en cualquier ámbito de la actividad económica con su propia lógica, con sus propias racionalidades, y lo va a hacer en forma más amplia en aquellos ámbitos de la actividad económica donde muestre ser más eficiente, donde tenga ventajas comparativas con respecto a los otros sectores, donde sea capaz de atender las necesidades económicas de mejor manera, compitiendo con los otros sectores. Entonces, en la medida en que esta economía va desplegándose, se va constituyendo como alternativa en el sentido bien específico de que es una alternativa para todos los sujetos que forman parte de la sociedad, en cuanto las personas, los trabajadores, los técnicos o quienes poseen capitales o ahorros que quieran invertir, tienen ante sí distintas opciones, y entonces la economía solidaria es una alternativa para cualquier sujeto que posea recursos o factores económicos, en el sentido de emplearlos o en la economía privada capitalista o en la economía solidaria o en la economía estatal. Optar por la economía solidaria lo van a hacer cuando esta economía demuestre ofrecerles mejores condiciones, buenos resultados, una adecuada productividad, eficiencia, etc. Es alternativa en ese sentido, no alternativa en el sentido de que ella se impone sobre todos y las desplaza completamente a las otras actividades económicas. Estamos en un mundo de opciones libres, o sea, donde los individuos y los grupos humanos hacen opciones y escogen comprar un producto producido en la economía solidaria o en la otra economía, donde deciden trabajar en la economía solidaria o en otras formas económicas, y esas opciones las hacen las personas de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades, a sus opciones éticas, a sus valores, y ahí está la economía solidaria como una alternativa en cualquier circunstancia y ante cualquier decisión económica que deba tomarse por parte de un sujeto. Solamente si esta economía es más eficiente, es capaz de proveer mejores satisfacciones, mejores resultados, entonces va a ir creciendo, puesto que las personas van a ir optando por ella. Esta especie de convivencia que tú mencionas entre distintos sectores, ¿no? El sector capitalista con el sector de la economía solidaria. Entiendo que esto también es lo que tú te refieres con el mercado democrático. Y si lo entendemos en esos términos, podemos pensar que esta economía, este mercado democrático, cuando convive con todos esos sectores, entonces se transforma en una sociedad postcapitalista. Bueno, el concepto del mercado democrático justamente es la expresión de un proyecto, de un tipo de economía en la cual en forma pluralista conviven distintos sectores económicos, pero todos ellos democratizados, o sea, un sector de economía solidaria democrático, un sector de economía estatal, pública democrática, y un sector de economía privada, individual, democrática. En ese sentido es el proyecto, lo que yo decía antes, del impacto que la economía solidaria pretende realizar sobre también el conjunto de la economía, sobre los otros sectores. Ahora, ese es un proyecto que se puede ir construyendo y se está construyendo hoy día, pero que está mirando hacia el futuro. Y claramente un mercado democrático no es la expresión de una economía capitalista, es la expresión de una economía justa, de una economía democrática, de una economía, digamos, nueva,
Yo creo que no es solamente una nueva economía, sino que para que se verifique en forma amplia o plena, estamos hablando de una nueva civilización, de una civilización posterior, digamos, a la civilización estatal capitalista, como podríamos definir a la actual civilización moderna.